Y vamos a comenzar con nuestro estudio, hermano. Hermana, tú que estás allí, vamos a comenzar leyendo Isaías 53:5 y la palabra del Señor dice, escrito está, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y la palabra molido, que en hebreo se escribe daka, y que significa desmenuzar, lesionar, aplastar, humillar, majar, moler, quebrantar, quebrar, romper, derrumbarse, abatir, agachar, encoger, triturado, herido, lastimar, oprimir con violencia. Todos esos son los significados, hermanos, de esta palabra de molido, ¿verdad? Vemos que son muchas. Y vemos que Cristo, la roca eterna, vino y permitió ser herido. El Señor permitió ser golpeado, quebrantado y molido para proveer su sangre a través de cada una de sus heridas. Y así el hombre pudiera obtener limpieza y protección. Y también esto nos serviría, esta sangre preciosa nos serviría también para tomar el control en cada una de nuestras vidas. Veamos que algunos beneficios y misterios de la sangre de las heridas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermano, hermana, vamos a comenzar con las heridas de la sangre de su cabeza, de nuestro Señor. Amén. La sangre de su cabeza, al Señor le fue puesta una corona de espinas sobre su cabeza, cada día fue rasgando la piel de tal manera que la sangre empezó a correr por su rostro, hermano, hermana. Y vemos que aquí la palabra cabeza se escribe rosh, que viene del hebreo, y que es una indicativa de gobernar, de ser la cabeza, el líder, y el capitán y el jefe. Esto lo vemos de cuando fue la corona de espinas fue puesta en su cabeza, lo vemos en Mateo 27:9. Ahí lo podemos encontrar, hermanos. Pero prosigamos con el estudio. Dice que nosotros como cristianos que deseamos a veces vernos libres de muchos problemas que se generan en nuestra cabeza, ¿verdad? Básicamente hoy en día es con lo que más batallamos, hermanos, con las cosas que están en nuestra cabeza. Hoy en día hay un sinfín un sinfín y numerosas clases, ¿verdad? De enfermedades o de problemas que se nos vienen a la cabeza, de pensamientos que están en nuestra mente, en nuestras ideas, ¿verdad? Es donde tiene inicio también ahí el pecado, hermano, hermana, que debe apropiarse de los múltiples beneficios de la sangre que brotó de la cabeza de Cristo al ser herido por las espinas y los golpes de caña, ¿verdad, hermanos? Debemos de clamar esa sangre, hermanos, para nuestra, para nuestra salud primeramente y tanto espiritual como naturalmente. Y también además, uh, esto nos sirve para que ningún demonio o espíritu se pose o influencie en nuestras mentes, de que debemos de diariamente cubrir y santificar nuestra cabeza con la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, hermana, si vamos a tener una mente gobernada en la cual reine la cabeza de nuestro Dios, entonces pidamos la sangre. Solo así podemos nosotros como cristianos ser buenos líderes y gobernar sobre nuestras actitudes primeramente y también sobre nuestra casa, nuestra familia y también hasta nuestros trabajos, ¿verdad? Los podemos obteniendo primeramente la sangre y limpiándonos con la sangre del Señor vamos a tener nuestra mente, nuestra cabeza va a ser limpiada y vamos a mirar con mayor facilidad, ¿verdad? Nuestros oídos, nuestros ojos van a ser abiertos para sobre todas estas actitudes, ¿verdad? Para que nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo podamos ser buenos líderes.
Entonces, la otra parte es la sangre del rostro de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vemos en Isaías 55:6. La palabra dice, escrito está, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban el cabello. No escondí mi rostro de las injurias y, es, y, y esputos, y cubriéndole herían su rostro. En Lucas 22:64 la palabra dice, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Entonces, Dios ha dado esta provisión para que nuestros rostros estén sin mancha y sin arruga. Por ejemplo, la tristeza, los enojos, resentimientos, temores, depresiones, hacen que el rostro espiritual se arrugue y se manche. Hay cristianos que mostramos rostros insatisfechos, con ansiedad, con enojos y con deseos pasionales. Todo esto es en contra de la naturaleza santa de Dios, pero hay una sangre poderosa, hermano, hermana, para combatir todas estas experiencias inapropiadas e inadecuadas que cometemos diariamente. Entonces, tenemos que clamar también la sangre del rostro de nuestro Señor Jesucristo para que nos podamos ser también limpiados de toda tristeza, todo enojo o resentimiento que tengamos contra alguien, ¿verdad? Todas esas depresiones aquí en este lugar de Estados Unidos donde estamos, es muy común que las personas se quiten la vida porque en este lugar hay mucha depresión, ¿verdad? En los días siempre están lloviendo, pero Dios hizo esos días, entonces cada día debe ser un día majestuoso para cada uno de nosotros como cristianos. No debe de haber esa tristeza ni esas depresiones. Si verdaderamente somos cristianos verdaderos y que seguimos a nuestro Señor, no tenemos por qué mantener eso en nuestra cabeza. Por eso es importante clamar esta sangre del Señor Jesucristo en nuestras cabezas, ¿verdad? Porque esa sangre que fue derramada de su cabeza es para esto que nos sirve, ¿verdad? Entonces, en Cantares 2:14 dice, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo cual, en lo escondido de los escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso es tu aspecto. Aquí el esposo celestial está hablando a la esposa, ¿verdad? Que quiere ver el rostro de la esposa antes de escuchar su voz. Entonces quiere ver si lleva el testimonio de un corazón limpio y puro. Es lo que quiere ver el Señor de cada uno de nosotros. Él no está interesado en las palabras o menos a que estén, a que las palabras mismas vayan acompañadas del corazón, ¿verdad? Si profetizamos vivir en los agujeros de la roca herida, pero no permitimos cada día que la sangre que brotó de ellos obre en nosotros, entonces Él no querrá oír nuestras palabras de amor y de alabanza. Sin la obra limpiadora de la sangre, nuestro rostro será acepto al Padre Celestial. Entonces vemos que el rostro de aquel que está haciendo suya la sangre preciosa de Jesús, hermano, hermana, le permite obrar y limpiar y dar la victoria. Entonces estaremos llenos del fulgor de la vida y del gozo que provienen de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que provienen del esposo. El esposo dice, muéstrame tu rostro, quiero ver qué forma soporta las persecuciones, el reproche, el maltrato y las ofensas, que así como nuestro Señor Jesucristo soportó todo eso, ¿verdad, hermanos? Él vino a pagar el precio por cada uno de nosotros y a veces nosotros somos, no podemos aguantar que nos hagan algún reproche o algún maltrato. A veces, actuamos de manera violenta, ¿verdad? Y tenemos que ser, humildes como Él lo fue. Después viene a otra, la sangre de su boca. Vamos a ver qué forma la sangre de la boca de nuestro Señor nos va
nos va, vamos a poder actuar, ¿verdad? En esto para esto vamos a Juan 19, 28 y 29. La palabra dice, escrito está, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Entonces, hermanos, para esto vayamos a ver una palabra puñetazo, que significa maltratar severamente, hacer, cercenar o cortar, abofetear, golpear con un puño. Eso es lo que significa. Entonces, vemos que por un lado algunos de los golpes alcanzaron su boca. De cuando a nuestro Señor fue golpeado, alcanzaron su boca. En otro caso, Jesús mostró síntomas de una severa deshidratación. Su boca estaba sumamente seca. Al serle puesta la esponja con vinagre, actuó como un ácido que agrietó la boca y la lengua del Señor. Entonces todo esto permitió que Jesús que hiciera de él, para así proveer una poderosa sangre que a nosotros hoy nos capacitará para tener poder contra el control sobre nuestra lengua y nuestra boca. Entonces vemos, hermanos, qué tan importante es este tipo de sangre de nuestro Señor Jesucristo, que trae una nueva vida, o trae el poder de controlar, de control propio primeramente, y de poder domar nuestra lengua carnal y pecaminosa, que esta lengua es el miembro del cuerpo que más nos acarrea problemas, principalmente a cada uno de nosotros como personas, tanto personales como para perjudicar a otros, ¿verdad? Es precisamente la lengua la que a veces nos mete en problemas, ¿verdad? A veces haciendo chismes, se podría decir, o quejándonos o murmurando unos con otros, ¿verdad? Ese son solamente unos tipos de problemas que nos puede meter nuestra lengua, y que la sangre de la boca y la lengua de nuestro Señor Jesucristo, aplicada diariamente a cada momento, mantendrá controlada la lengua para no criticar, para no murmurar, para no hablar palabras que no tengan sentido, o palabras burlonas, para no herir a los demás, porque a veces solamente hablamos para herir, ¿verdad, hermanos? A veces nuestra boca solamente para eso se abre, para burlarnos de otras o para herir, y que Dios nos libre de todo eso. El otro tipo de sangre es la sangre de sus manos. La sangre de sus manos, que esa la encontramos en Salmos 22:16. La palabra dice, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Entonces vemos aquí que nos habla de las manos y los pies, y las manos es una palabra yod o yad, que está en el hebreo y que significa mano, indicativo, un indicio o señal de poder, dirección, servicio, compañerismo, consagración, trabajo, obras, ministerio, hermandad. Y vemos cómo en la natural, hermanos, las manos nos sirven para hacer muchas cosas, ¿verdad? Y que si no las estuviéramos, no seríamos aptos para hacer muchas de las actividades que hacemos diariamente, ¿verdad? Las manos de Jesucristo también fueron taladradas, perforadas, horadadas, agujeradas, con violencia de ellas brotó sangre. Entonces esto lo vemos en la palabra, ¿verdad? Que cuando fue crucificado, también brotó sangre de sus manos. Y vemos que las manos desempeñan un ministerio de bendecir, de crear, de
de recibir, de trabajar, con las manos podemos tocar, podemos ayudar a alguien, podemos acariciar a alguien, podemos escribir, podemos sujetar, pintar, etcétera. Muchas cosas que podemos hacer con ellas, ¿verdad? Más sin embargo, también podemos hacer cosas malas con las manos. Podemos golpear a alguien, podemos apoderarnos de algo ajeno, ¿verdad? Podemos tocar de manera lujuriosa a alguien, podemos encender cigarrillos, podemos levantar la botella de alguna bebida que contenga alcohol, ¿verdad? Podemos ver que algunas personas que son adictas a la droga que se inyecta, lo hacen con las manos, ¿verdad? Esa droga se le inyectan con las mismas manos. El arma, cualquier arma la podemos disparar, ¿verdad? El gatillo con la mano, necesitamos la mano para disparar. Esos son ejemplos de cosas malas que podemos hacer con nuestras manos. Y que nuestras manos tienen el poder de dar el bien o de dar el mal. Y tienen la fuerza para edificar o destruir. Esto depende de qué condiciones espirituales se encuentren en ellas, ¿verdad? Que son capaces de dar el bien que sea, un bien que sea grandioso, pero también pueden dar un mal que sea devastador, ¿verdad? Entonces, es necesario cada día, sí, hermanos, hermanas, cada día aplicar la poderosa sangre de las manos de nuestro Señor Jesucristo. Así también podremos levantar manos limpias que agraden a Dios y que recordemos, hermanos, que las manos nos hablan de alabanza también. Con ellas alabamos a nuestro Señor, ¿verdad? Entonces debemos levantar manos limpias y puras ante Él para que nuestra alabanza sea grata a nuestro Señor. Y vemos en otro punto la sangre de sus pies. La sangre de sus pies nos habla, la sangre de los pies de Jesucristo atravesados por el clavo. Salmos 22:16, la escritura nos dice que horadaron mis pies y mis manos, también lo miramos en la parte de las manos, ¿verdad? Y que en este punto, pies, que significa caminar, andar, una pisada, viajar, acuerdo, acorde, conforme a, ser débil, capaz, todos estos significados que podemos ver en la pantalla. Y horadaron también, que significa horadar, atravesar con violencia, perforar, penetrar, agujerar y taladrar. Entonces, lo que nos hablan de también los pies es de llevarnos hasta el fin, ¿verdad? Nosotros como cristianos hemos comenzado una carrera con nuestro Señor Jesucristo y que solamente teniendo unos pies limpios vamos a llegar al fin de la carrera, ¿verdad? Como lo hizo el apóstol Pablo, la palabra lo dice, que él corrió la buena carrera, ¿verdad? Que él llegó hasta el fin. Entonces Jesucristo estuvo dispuesto a que sus pies fueran taladrados y perforados violentamente para que de ellos brotara la sangre necesaria para darnos la capacidad de tener unos pies espirituales para que podamos sufrir sin rendirnos, para poder soportar las inclemencias y las contrariedades, para aguantar a través de los desiertos que son tan calientes, ¿verdad? A través del fuego, ¿verdad? Además, esa sangre aplicada diariamente por medio de la fe a nuestros pies nos hará caminar de acuerdo y conforme al caminar de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Ya sea por jardines hermosos, nos va a traer a nuestro Señor, o también por los valles de sombra y muerte. La palabra pies también significa poseer, ¿verdad? Si queremos poseer la tierra de nuestro viejo corazón carnal, entonces es necesario aplicar la sangre de nuestro Señor si no queremos poseer esa tierra, ¿verdad? De todos esos, lo que cargamos de nuestro viejo corazón, ¿verdad? Debemos de clamar la sangre diariamente en nuestros pies para que no nos lleven, en vez de ir para el frente, ir hacia atrás, ¿verdad, hermano? Entonces recordemos, hermanos, que el viejo hombre le gusta caminar en los propios caminos y senderos, le es deleitoso caminar por los placeres, diversiones, pasatiempos de esta vida, pero se
se vuelve lento y perezoso para caminar por los senderos de Dios. Es lento para ir puntualmente y de manera constante a la iglesia para orar o para salir a evangelizar. Entonces, conforme más vamos caminando, hermanos, en los caminos de nuestro viejo corazón, nos vamos alejando de las cosas de Dios, ¿verdad? Y que esta sangre nos traerá control sobre los pies y dará la capacidad para caminar por los caminos de total consagración al Señor, y que además los pies estarán cubiertos y protegidos para poder andar por las candentes arenas del desierto, que esto nos habla de pruebas, de aflicciones y de adversidad en los tiempos de resequedad espiritual. Vemos que ya hemos recibido un tema que nos habla, ¿verdad?, de la armadura espiritual que Dios nos da, y que también había que, tenemos un calzado en esa armadura, ¿verdad?, que es donde nos cubre de nuestro caminar, y que también esto aplica aquí, ¿verdad?, porque los pies a través de la sangre de Cristo serán protegidos de los dardos de fuego del enemigo, de Lucifer, que envía para el caminar espiritual, sea defectuoso y titubeante e incierto de cada uno de nosotros como cristianos. Otro punto es la sangre de su corazón. La sangre de su corazón en Juan 19:34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿verdad? Entonces la palabra verán, que en griego es eido, es entender, comprender, conocer, percibir, reconocer, distinguir, temblar, anhelar, respetar, estimar, admirar, tener una visión de. Entonces, hermanos, vemos que dentro del corazón del creyente aún se conservan muchas cosas que no tienen la naturaleza del Señor. Malas actitudes, sentimientos negativos, temores. A veces decimos temores. ¿Temores a qué? A veces tenemos temor a la pobreza. A veces tenemos temor a la enfermedad. En estos tiempos, muchas de las personas vivimos con este temor, ¿verdad? A que nos enfermemos. A la pobreza, que por medio de esta pandemia que hay, muchos hemos perdido nuestro trabajo, ¿verdad? Y hemos caído en pobreza también. También otro temor podría ser la vejez, y a perder la aceptación de los demás, etcétera. Hay muchos ejemplos, hermanos, y que está bien como un depósito, que esto es como también como un depósito de granero, o de granero, que en donde se almacenan las diversas semillas de todo tipo de pecado. Así pues es nuestro corazón del hombre, es engañoso y perverso, y solo Dios lo conoce. Y muchos de lo pecaminoso que ahí se almacena nos impide ver o contemplar, reconocer, percibir, estimar y admirar a Dios. Entonces, no cabe duda, hermanos, que debemos pedir al Padre Celestial cada día una porción fresca de la sangre del corazón de Jesús. Una sangre por la cual fue perforado para proveer un río de sangre en donde pudiéramos lavar nuestro corazón. Y para terminar, vamos a ver la sangre de sus espaldas, hermano, hermana. Dice la sangre de sus espaldas en Mateo 26:27, dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Y en Salmos 22:17 dice: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miraban y me observaban. Aquí habla de cómo él fue ultrajado, ¿verdad? Y en el estudio estudiando la Biblia profundamente, nos habla que cuando él fue latigado, podían verse sus pulmones, los huesos de sus costillas, ¿verdad? Entonces, hermanos, el Mateo 26:27 nos habla de que fue cuando se les apareció a los apóstoles, ¿verdad?, que les dio la última cena, que dijo: bebed de ella todos. Está hablando de beber su sangre, ¿verdad?
beber de esa sangre preciosa que Él derramó en esa cruz, de esa sangre que provenía de todas esas heridas que Él padeció por ti y por mí, ¿verdad, hermanos? En Lucas 9:23 dice, tome su cruz cada día y sígame. Para creer en la capacidad de llevar diariamente nuestra cruz con gozo, hermano, necesitamos gratitud y humildad. Es necesario tener unas espaldas adecuadas en la cual, en una de las diversas lecciones que tenemos acerca de la cruz, aprendemos de que ella está compuesta de dos líneas, ¿verdad? Una vertical y una horizontal. Y que la línea vertical nos habla de la voluntad exaltada de Dios y la línea horizontal de la voluntad humilde. Así que Jesús dijo, tome su cruz cada día, ¿verdad? En otras palabras, acepte con gozo, gratitud y humildad la voluntad de mi Padre, ya sea en el placer como en el dolor, en tiempos de exaltación, cuando todo va bien, pero también en tiempos de adversidad, cuando todo va mal, ¿verdad? Debemos de clamar esa sangre de sus espaldas de nuestro Señor, y que por lo regular se rechaza la cruz en el lado de la línea horizontal, ¿verdad? Que no se acepta a ciertas personas que Dios hace atravesar por nuestro camino para alejarnos, ¿verdad? Un poco nuestra vida. No hay ningún atractivo cuando Dios lleva a experimentar o a ser ejercitados en el lado de la aflicción. De esa manera se rechaza la cruz, pues solo se desea llevar el lado de exaltación. La Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Al decir todo, se refiere precisamente a todas favorables e infavorables. Entonces, de buen trato o de mal trato, pero ¿cuál es la reacción y actitud que se tiene en la adversidad? Por lo regular se reacciona negativamente. Entonces, hermanos, vemos que Dios nos va a traer por distintos caminos, nos va a veces a traer por los caminos de gozo y a veces por los caminos de aflicción, ¿verdad? Y sea cual sea el camino de que Dios nos quiera traer, hermanos, debemos de estar agradecidos, de estar gozosos con Él, porque Él es el que nos dirige, ¿verdad? Él es quien nos va a llevar a la meta, pero solamente siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesús. Entonces, todo se debe a que no se tiene la debida capacidad para llevar o cargar la cruz, las situaciones, las circunstancias, la gente y lugares que Dios asigna para cada día. Sin embargo, cada vez será más llevadera y fácil de llevarla si tan solo por medio de la fe, con la convicción y la certeza, pedimos a Dios un poco de la sangre de Jesucristo que derramó de su espalda, la sangre de sus llagas. Isaías 53, 4 y 5 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Son unos versículos muy poderosos porque aquí demuestra que todas nuestras cargas, nuestras enfermedades, ya Dios pagó el precio, ¿verdad? Y que vemos que en Levítico 21, 16 al 23, la palabra dice, pongamos atención aquí, hermanos, porque esto habla de qué tan santificados debemos estar nosotros con el Señor para para poder servir, ¿verdad? A nuestro Señor. Y vemos que aquí Dios le está hablando a Moisés, ¿verdad? En Levítico 21, 16 al 23, ya casi terminamos, hermanos, la palabra dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, perdón, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto
se acercará, varón ciego o cojo, o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebrantadura de pie o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo mayugado, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en la cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo, de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Amén. Veamos, hermanos, aquí que el hombre puede padecer alguna enfermedad física, pero a la vez posee algunos defectos y males en el alma y el espíritu. Aquí en esto que leímos de Levítico dice que algunos males y enfermedades que el hombre posee espiritualmente de acuerdo a la estatura mencionada es estar ciego, ¿verdad? Entonces, eso significa que no tenemos visión espiritual. O también cojo, también nos habla de cojo, ¿verdad? Que es un caminar defectuoso en su vida cristiana. Chato y mutilado, que nos habla ahí, dice la nariz u olfato del alma es la conciencia. Entonces esta habla de una conciencia defectuosa y hasta cauterizada, ¿verdad? Un sobrado nos habla de tumores de celos, pleitos y amarguras. Rotura de mano, también la mano nos habla de servicio, un defectuoso o nulo servicio, etcétera. Entonces la sangre de las llagas de Jesucristo posee el poder para curar, para reparar, para sanar tanto las enfermedades espirituales como las naturales, que son las físicas, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, recordemos en estos días, hermanos, que estamos viviendo, por todo lo que estamos atravesando, y que veamos que no fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús en la cruz, ¿verdad? Sino que fue su inmenso amor por ti, por mí, hermano, hermana. Ese fue lo que sostuvo a nuestro Señor en la cruz. Entonces, este fue el estudio de hoy. Le damos las gracias a Dios por su vida, por su muerte y por su resurrección. Y espero que Dios haya puesto algo en tu corazón hoy en este día, en estas fechas tan especiales, que recordamos, ¿verdad?, de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Y oremos para ser despedidos, hermanos. Eso fue todo. Espero que algo haya tocado nuestro corazón y que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Amén. Que Dios te bendiga mucho, hermano, y nos vemos la próxima. Amén.